conectados en esta hora. Queremos agradecer al Señor por esta oportunidad que Él nos da de poder perfeccionarnos en el ministerio, sabiendo que cada día es una demanda mayor el poder estar preparándonos mejor para desarrollar esta magna obra que el Señor nos ha encomendado. Bueno, en esta mañana quiero compartir una breve reflexión que se me ha solicitado sobre la integridad. Después de más de 40 años de ministerio, ha sido una experiencia que me ha llenado y puedo decir que el Señor siempre estuvo guiando y bendiciendo el ministerio que pude realizar, no yo, sino el Señor a través de mi persona. Bueno, quiero empezar definiendo un poco lo que es la integridad. Según la definición que pude encontrar, dice: integridad es la condición de un individuo u objeto de mantener todas sus partes. Esto no solo incluye lo físico, sino sus valores y sus convicciones. Se puede afirmar que una persona es íntegra cuando actúa de acuerdo a las ideas que siempre ha manifestado. Eso entonces significa que es una persona confiable. Bueno, la integridad también suele ir asociada con términos como rectitud y moralidad. Estos dos son términos subjetivos que no se pueden ver ni medir, pero la moral de una persona no es la misma que puede serlo para otra. Y es por esta razón que es preferible entender la integridad como el actuar en coherencia con los valores que uno ha sostenido en su vida. De acuerdo a lo anterior, entonces podemos decir que la integridad es un valor que idealmente se busca en los líderes y autoridades políticas y también especialmente en las autoridades religiosas. Y en esta mañana quiero llevarles a compartir unos versículos en el libro de Tito, carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Todavía usamos la Biblia de papel, ¿verdad? Entonces, vamos a leer esta porción. Tito, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: exhorto asimismo a los jóvenes que sean prudentes, sí, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad,
seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Sobre esto, entonces, versículos, hablaremos un poquito sobre este tema de la integridad. La integridad personal se refiere a un individuo educado, quizás, honesto, que tiene control sobre sus emociones. Una persona íntegra es una persona que también se respeta a sí mismo y respeta a los demás. Lo ve siempre a quienes están bajo nuestro control o nuestro pastorado, vamos a decir, se le ve siempre como superiores a uno mismo, porque ese es la enseñanza de la palabra, que debemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, la integridad personal es alguien que tiene respeto por sí mismo, respeta a los demás, es responsable, disciplinado, directo, puntual, leal y pulcro, que tiene firmeza en sus acciones, intachable en su manera de ser, de vivir. Son cualidades que se encuentran en pocas personas en estos días. Es por esto que el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, le hace este llamado importante, a quien dejó en la isla de Creta para corregir, dice, lo deficiente. Y para corregir algo en otra persona, debemos tener nosotros mismos integridad personal, autoridad para hacerlo. Entonces, en medio de esta sociedad cretense que se había corrompido y que había permeado la iglesia también, se necesitaba imperiosamente un testimonio digno del Evangelio. Aquí describe también la situación que debía corregir Tito en esa iglesia. Y es por eso que debía mostrar autoridad espiritual, integridad moral. Y allí en Tito, capítulo 1, del 10 al 13, ustedes conocen esta escritura, describe un poco lo que era la sociedad cretense. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hermanos, pastores y pastoras, hoy vivimos en una sociedad más o menos semejante a la sociedad cretense. Una sociedad que cada día se aleja más y más de Dios y que sencillamente no quiere saber nada de Dios. Pero resulta que
esa actitud de la gente se debe muchas veces al comportamiento de a quienes decimos ser representantes del reino de Dios. Nuestra conducta, nuestro comportamiento o integridad no cuadra muchas veces con el concepto que ellos esperan encontrar en nosotros como siervos del Señor. Hermanos, Dios nos ha puesto en autoridad al ponernos frente a una iglesia, frente a una congregación. Dios nos ha puesto como autoridad y es un privilegio, pero debemos ejercer esa autoridad con plena integridad, sin abusos, sin actitudes deshonestas que pudieran ser criticables en nosotros. De manera que debemos, pastores y pastoras, siervos del Señor, vivir con plena integridad en medio de estos tiempos. La gente espera ver referentes, hombres y mujeres confiables, con testimonios transparentes, que puedan tapar la boca de aquellos que denigran el Evangelio. Y es por ello que en medio de este tiempo y de esta sociedad, Dios está levantando siervos y siervas que cumplan con las expectativas que la gente tiene. Como decía allí Pablo a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tremenda esto, hermanos, para cada uno de nosotros, un desafío enorme. Tapar la boca de aquellos que hablan mal, de modo que no tengan nada malo que decir de nosotros. Vemos también algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres que fueron íntegros en su manera de vivir y llamaron al pueblo a vivir con honestidad. Por ejemplo, allí en Josué 24, 14 y 15 nos dice el llamado que Josué le hace al pueblo de Israel en aquellos tiempos. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, la integridad es una decisión que cada uno debe mostrar con la ayuda del Señor. Hello. Y muy buenos días. También tenemos allí a otro hombre de Dios como el gran rey Ezequías. Con esto ya quiero finalizar. Allí en Isaías capítulo 38, cuando Ezequías está enfermo y
Dios le habla y le dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ojalá que en estos tiempos, estimados pastores y pastoras, hermanos, haya personas, hayan siervos de Dios que puedan decir estas palabras. Te ruego, Dios, que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Que el Señor nos ayude para que durante este tiempo haya muchos siervos del Señor, especialmente en la Alianza Cristiana y Misionera, que puedan decir y tener un testimonio como el de Ezequías. Y quiero repetir este versículo de Tito para dejárselos a cada uno de ustedes y lo puedan recordar en el desarrollo de su ministerio. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor guíe nuestras vidas y nuestros ministerios, estimados pastores y pastoras, para que podamos ser de gran bendición al pueblo de Dios. Y como decía también el apóstol, tapar la boca de aquellos que denigran el evangelio del Señor. Que Dios nos bendiga en este día. Deseo y oro para que estas jornadas de perfeccionamiento sean cada vez de mucha bendición para cada uno de ustedes y de las iglesias también. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga mucho. Muchas gracias, querido pastor Antonio. Quisiera pedir al pastor Florentino Nauto que tenga la gentileza de habilitar su micrófono y tener una palabra de oración para agradecer por esta reflexión, por favor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Alabamos su nombre, Padre, porque usted es bueno con cada uno. Gracias por darnos el privilegio de ser sus hijos primero, a posterior de llamarnos, incluirnos, Señor, en sus benditas obras. Le damos gracias por ello, porque ha sido usted fiel para con nosotros. Gracias por nuestro pastor Antonio también, Señor, que es prueba de su fidelidad, de su misericordia. Gracias por ello y gracias por la palabra que siempre, Señor, nos recuerda lo que usted anhela para nosotros y lo que nosotros debiéramos de desear, buscar, Señor, a diario en usted para serle fiel en todo lo que usted nos ha encomendado. Ayúdenos, Señor, guíenos en todo, junto a la familia y junto a la familia iglesia también, para que su nombre sea exaltado, sea glorificado y sea conocido y reconocido también por aquellos que aún, Señor, vagan en la oscuridad. Ayúdenos en todo, Señor, y a esta hora, Padre, le pedimos nos ayude también para que nos preparemos a recibir ahora, Señor, también la enseñanza de una manera diferente a la que entregaba nuestro pastor Antonio, Señor, pero también necesaria para cada uno. Le alabamos y le damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, Pastor Florentino. Vamos a tener un pequeño break de 10 minutitos para prepararnos ya. Reiteramos la bienvenida a nombre del seminario, a nombre de la Junta Ejecutiva, para cada uno de ustedes, los que se han ido agregando, el doctor Carlos Vélez, que ya también está con nosotros. Hacemos este pequeño break y luego nos reunimos para continuar nuestra jornada. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Pastor Antonio. Antonio Cárcamo, ¿cómo está usted? Armando Recio. Que soy salvo por gracia y que a través de más de 30 años de predicar el evangelio y trabajar con la Alianza Cristiana y Misionera, hemos visto un par de cosas. Y hace 2 años, Dios puso una carga profunda en nuestro corazón sobre lo que hemos estado observando a través del mundo entero, a través de esta organización que tengo el privilegio de presidir, Oikos. Dios nos ha permitido viajar sobre 60 países a entrenar líderes alrededor del mundo, y algo que hemos estado observando agresivamente es la pérdida del carácter y la integridad, sobre todo en el liderazgo. Es por eso que hace 2 años, mientras hacía mi disertación doctoral, escribí un libro sobre ese mismo tema, y parte de lo que escribí es lo que quiero compartir con ustedes en esta hora. Hoy vamos a estar trabajando con el área básicamente teológica del tema de la integridad, y mañana vamos a estar hablando, vamos a transicionar un poco más tarde hoy hacia mañana, donde vamos a estar trabajando con un área más práctica y tangible del tema de la integridad. Pero hoy quisiera tomar un momento para hablarles del tema Camina en Integridad. Antes de comenzar, tengo varias solicitudes para ustedes, pastores y pastoras que nos están viendo y escuchando. La primera de ellas es que si usted tiene alguna pregunta durante el proceso de esta enseñanza, vamos a estar en el día de mañana contestando las preguntas. Pero si a usted le surgen preguntas hoy, tenga la libertad de escribirlas en el chat de aquí de Zoom, y con mucho gusto el moderador de esta reunión va a estar recopilando las preguntas para ser contestadas mañana. Así que mientras las preguntas vayan surgiendo, no tenga ningún temor en hacerlas en el chat, y mañana vamos a estar contestando las preguntas. En segundo lugar, si usted está viendo esta conferencia desde un dispositivo como su celular, teléfono celular, o desde una computadora portátil, lo que llamamos en español una laptop, ¿verdad? Lo que le queremos pedir es que si usted tiene que moverse de un lugar a otro, por favor apague la cámara. Algunas personas son sensitivas en cuanto a la visión, y el movimiento de la cámara pues podría causarle alguna incomodidad. En tercer lugar, para mí es sumamente importante establecer este tercer punto. Dentro de un rato vamos a estar dividiéndonos en grupos. Tenemos un ejercicio que queremos compartir, y es sumamente importante que una vez usted reciba las instrucciones para dividirnos en grupos, la persona que vaya a liderar cada grupo recuerde que es sumamente importante la participación de cada persona que esté en su grupo dentro del proceso de discusión y de conversación sobre estos temas. Así que
En la parte de abajo de esta primera gráfica, usted va a encontrar nuestra página de internet, oikosusa.org. Ahí puede encontrar más información sobre nuestra organización. Y nosotros básicamente hace 3 años atrás caminamos por un proceso profundo de frustración. No sé si a usted le ha ocurrido o sabe esto, pero la visión viene de diferentes maneras. Una de las maneras es a través de una revelación divina. Otra de las maneras es a través de una experiencia con la palabra de Dios o el Espíritu Santo. Pero una de las maneras en que la visión viene a nuestra vida es a través de una santa insatisfacción. Y algo que descubrí era que mientras más viajaba, más me daba cuenta de que el mundo está en bancarrota en cuanto al liderazgo. Escuchen, no es que no hayan líderes, es que tenemos personas en posiciones de liderazgo que no saben liderar. Y eso va desde el mundo eclesiástico, el mundo religioso, el mundo artístico, el mundo financiero, el mundo político. Estamos viendo y observando cómo hay personas en posiciones de liderazgo que no saben lo que es liderazgo. Y por eso hace 3 años, en el mes de julio del año 2018, abrimos esta organización Oikos con la visión de entrenar a 1 millón de líderes alrededor del mundo para el año 2030. Y ustedes en estos 2 días son parte de ese 1 millón de líderes que estamos entrenando. Al día de hoy, a julio 31, Dios nos ha permitido entrenar sobre 300,000 líderes en más de 40 países. Y de verdad que estamos tan contentos de estar con ustedes en esta hora. El libro que les hablé es este que está aquí. Ustedes recibieron el capítulo número 7 de ese libro. Y yo espero, cuando Dios me dé el privilegio de viajar a Chile muy pronto, poder llevarle a cada uno de ustedes una copia de este libro y obsequiárselo para poder bendecir sus vidas y poder profundizar en lo que vamos a discutir en estos 2 días. Ahora bien, yo quisiera comenzar con unas estadísticas importantes y después hablarle un poco acerca de mi experiencia personal. Estas estadísticas son del 2017 del grupo Barna, que es un grupo de investigación social dentro de la iglesia cristiana aquí en los Estados Unidos. Y mira lo que estas estadísticas nos establecen. 9 de cada 10 pastores no tienen un verdadero amigo a quien compartirle sus frustraciones. 7 de cada 10 pastores esconde información de sus esposas sobre el ministerio. Pero yo he conocido a tantos pastores que tienen esta práctica. Es decir, no le voy a compartir a mi familia lo que está ocurriendo en la iglesia, la crisis o los problemas en la iglesia, porque no quiero preocuparlos. Y eso es uno de los errores más grandes que se comete en la pastoral. 6 de cada 10 pastores vio pornografía en su dispositivo en los últimos 30 días. Eso para mí es espeluznante. Saber que hay hombres y mujeres de Dios que para escapar o para aislarse de esa cantidad impresionante de presión, de problemas dentro del ministerio, recurren a estas cosas. 93% de los problemas disciplinarios denominacionales son de carácter moral y no teológico. Actualmente yo estoy como consultor para 11 denominaciones en 7 diferentes países. Y quiero decirle algo. En la mayoría de estas denominaciones, y estamos hablando de la Iglesia Alianza, la Iglesia Bautista, la Iglesia Metodista, la Iglesia Apostólica, la Iglesia Asamblea de Dios. Con todas esas denominaciones tenemos relaciones directas. Y en muchas de ellas, el 100% de los problemas disciplinarios son de carácter moral y no teológico. Hace 30 años atrás, cuando yo comencé a ser pastor, yo recuerdo
que muchas de los problemas que habían con pastores eran diferencias teológicas. Pero hoy en día, la mayoría de los problemas que tenemos con pastores y pastoras en el ministerio son de carácter moral. Me explico: infidelidad, adulterio, fornicación, robo, estafa, mentira, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas que, escuche, no es que ellos no creen lo que la denominación cree, es que ellos creen, pero no practican lo que creen. Hay una desconexión entre la mente teológica y el corazón pecaminoso. Hay una desconexión. Y la gente aquí en su cerebro sabe los pasajes bíblicos, sabe los comentaristas y los teólogos europeos y latinoamericanos. Ellos saben aquí arriba, pero su corazón está lleno de pecado y de falta de arrepentimiento. Entonces tenemos una lucha fuerte. Yo estuve recientemente en un país del Caribe, casualmente con la Alianza Cristiana y Misionera, y el presidente de la alianza de este país me dijo: pastor, el 100% de nuestros casos, nuestros retos, nuestros problemas con pastores en la denominación son de carácter moral y no son de carácter teológico. 6 de cada 10 pastores piensa semanalmente, escuche esto, más de la mitad piensan semanalmente en dejar el ministerio. Y 3 de cada 10 pastores pierden su matrimonio por razones relacionadas a su moralidad en el ministerio. Y lo que nos referimos con ese último punto es a lo siguiente: está la idea equivocada de que aquel hombre o mujer que ha sido llamado al ministerio, su llamamiento va en un orden prioritario mayor que su familia. Y cuando falla moralmente es porque le ha fallado a su familia hace mucho tiempo. Es lo que vamos a descubrir en este proceso de estos 2 días. Es que la pérdida de integridad no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento donde hay una combinación entre nuestra falta de búsqueda de Dios y permitirle al Espíritu Santo llevarnos más profundamente en el proceso de santificación de nuestra vida, con la multiplicidad de oportunidades que el enemigo provee para hacernos caer y destruir lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y es esa combinación nefasta de una vida espiritual frágil con un ataque constante del enemigo que nos lleva a nosotros, a usted y a mí, a tomar decisiones insensatas que no llevan solamente a la destrucción personal, sino que, como vamos a ver más adelante, llevan a la destrucción a otros niveles. Ahora, hay 3 ideas importantes con las que yo quisiera comenzar en esta mañana. La primera es que el ser tiene relevancia en el reino sobre el hacer. ¿Ve? En el mundo, el hacer tiene relevancia. Por eso cuando usted, por ejemplo, va a buscar un trabajo, ¿verdad? En el mundo secular, usted va a buscar un trabajo, lo que le preguntan es ¿qué sabe hacer? Y buscan su experiencia y sus destrezas. Pero en el reino, lo que tiene más valor es su carácter, es el ser. Y escúcheme bien esto: ninguna de sus habilidades tiene ningún valor en el reino
si no está bajo el dominio de un carácter santificado por Dios. A la luz de lo que estamos viendo en la pastoral a nivel mundial, esto es sumamente relevante, porque nuestra cultura religiosa, me explico, en la manera en que nosotros lideramos y manejamos la iglesia que se nos ha puesto en las manos, nosotros, aunque sabemos que lo correcto es que el ser vaya por encima del hacer, nosotros expresamos culturalmente que el hacer tiene más valor que el ser. Por ejemplo, nosotros felicitamos a la gente por lo que hace. Nosotros valoramos a la gente por cuántas cosas pueden hacer. Y mientras más talentosos son, hay una inclinación más alta a nosotros darle cargos, darle posiciones, asignarle autoridad y responsabilidad. Y en muchas ocasiones, sin obscutar ni medir el carácter y la seriedad de esa persona. ¿Cómo es posible que la mayoría de ustedes estuvieran años en el seminario, años preparándose, pasaran un examen para tomar sus credenciales, tomaran otro examen y una entrevista para su ordenación al santo ministerio, en orden de poder pararse en un altar para poder predicar, y que otra persona, simplemente porque sabe tocar la batería, 2 semanas después que llegue a la iglesia, también se puede montar en ese mismo altar? No sé si entiende la diferencia que estoy tratando de crear con este ejemplo. Pero nosotros tenemos que demostrar organizacionalmente que este primer punto es real, que el ser tiene más relevancia en el reino que el hacer. Número 2, el saber no garantiza el ser. Hay gente que tiene su mente llena de libros, pero su corazón lleno de pecado. El conocer, el saber, no garantiza que usted tiene un carácter a la estatura del Señor Jesús. No lo garantiza. Pero el saber, que es el tercer punto, sí nos equipa para desarrollar el ser. Escuche bien esto. ¿Por qué es importante este tercer punto? Es importante por 2 razones. Número 1, porque hay cosas que no sabemos. Es posible que si yo le preguntara a usted, por ejemplo, sabe de aerodinámica. Es posible que alguno de ustedes, escuche, como yo, no sepamos nada de aerodinámica. Escuche, hay cosas que no sabemos, pero hay otras cosas que no sabemos que no sabemos. Yo espero que usted me haya entendido. Hay cosas que sabemos que no sabemos, pero hay cosas que ni siquiera no sabemos de que no las sabemos. Por ejemplo, la Biblia habla de que la palabra de Dios, ¿verdad?, es como una espada que llega hasta el tuétano. Esa es la palabra que usa por lo menos la Reina Valera. ¿Y qué es esa cosa del tuétano, verdad? Pues esa es el área de nuestro corazón que ni siquiera nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando la escritura habla de que el corazón es engañoso. No sé si a usted le ha pasado lo que me ha pasado a mí, pero a veces yo tengo situaciones difíciles en mi vida y reacciono de una manera que hasta yo mismo me sorprendo. Y yo me pregunto, ¿de dónde salió eso? Porque no tengo una explicación lógica, pero lo he hecho. Y he descubierto a través del tiempo que hay áreas de mi vida que mi mente desconoce, pero están ahí. Y Dios puede ministrar a ambas.
Dios puede ministrar a lo que yo tengo que aprender y Dios puede ministrar a lo que yo ni siquiera sé que tengo que aprender. Y mi oración en este día, amados hermanos, es que lejos de llevarlos por una ruta de discusión teológica que cree bandos o cree tal vez una segregación en cuanto a opiniones, usted y yo podamos tomar este tiempo para sentarnos a la mesa con el Señor, escuchar su palabra y entender cuán importante es este tema de la integridad para nuestra vida y para el santo llamamiento que Él ha hecho a nuestros corazones. Entonces, uno de los atributos de Dios es que Él es la verdad. Usted sabe a Juan 14:6, cuando el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Interesantemente, y eso posiblemente usted lo haya predicado, Jesús no dijo, yo soy una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y a lo que se implica, lo que el Señor quiere comunicar en este pasaje es que no hay verdad fuera de Él. Él es la verdad. Y porque Él es la verdad, el Señor nos ordena a que reflejemos su honestidad y su santidad. Primera de Pedro 1:15-16 establece, sed también vosotros santos en toda. Oiga, y nosotros casi siempre enfatizamos este pasaje en la palabra santos. Y hoy lo que yo quiero enfatizar es la palabra toda vuestra manera de vivir. Yo quiero hacer un alto aquí para que usted y yo podamos agarrar un concepto, tomarlo en las manos y que usted pueda hacer lo suyo. Todos nosotros, porque somos estudiosos de la Escritura, tenemos varias versiones de la palabra de Dios que posiblemente escudriñemos a la hora de preparar un mensaje. Algunas de ellas son excelentes, otras de ellas, sobre todo las más modernas, a veces hay que orar un poco. A veces hay que orar y yo honestamente, si no fuera porque es la palabra de Dios, alguna de estas interpretaciones yo las echaría a la basura, porque ciertamente tienen hasta un vocabulario ofensivo cuando uno lo compara con el vocabulario original. Pero escuche, mucho más que estudiosos de la palabra, si usted y yo somos pastores, escúcheme bien, somos traductores. ¿Y a qué yo me refiero con la palabra traductor? Pues mire, no es el aspecto de original hebreo y griego y traducirlo al español, sino que su trabajo y el mío es tomar los principios de la palabra de Dios y traducírselo a nuestra gente para que ellos puedan vivirlos. Uno de los secretos maravillosos del liderazgo es que la gente no aprende lo que oye, sino que aprende lo que ve. Por ende, escuche bien, esa traducción de la palabra que nos corresponde a nosotros realizar está simplemente afirmada en nuestros sermones, pero está presentada a través de nuestra vida. Nuestro sermón debe ser la consecuencia de nuestro modelaje. Y es en nuestro modelaje, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, lo que realmente demuestra y refleja esa honestidad, esa integridad y esa santidad. Ahora, hay varios puntos que yo quiero compartir con con ustedes sobre este particular. El primero de ellos es que no podemos ser deshonestos y amar a Dios. Una persona que no posee integridad no ama a Dios. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia.
Dice Proverbios capítulo 14, verso número 2. En segundo lugar, no podemos ser deshonestos, no solamente no amar a Dios, sino no amar a nuestro prójimo. Una de las demostraciones de amor a Dios y al prójimo es nuestra integridad. Escuche, si usted no ama a su prójimo, tarde o temprano lo tendrá que manipular. Déjame repetir eso por si lo deseas anotar. Si tú no amas a tu prójimo, tarde o temprano lo vas a tener que manipular. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, verso 9 en adelante. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo quisiera detenerme aquí un momento y explicarte que mientras más he viajado por el continente, tengo el privilegio y el gozo de sentarme con pastores de toda clase, de toda denominación, y tener conversaciones privadas con ellos. Amado, yo he sido pastor por 30 años. Mi esposa y yo hemos tenido el honor y el privilegio de parte del Señor de plantar 13 iglesias, y sabemos cuán dura y cuán difícil es la carga pastoral. Sobre todo cuando las personas que te dicen un día que cuente conmigo, pastor, yo voy a estar aquí hasta el final, y a las 3 semanas hay un rapto parcial de la iglesia y usted nunca vuelve a ver a esas personas de nuevo. Qué duro cuando hemos invertido años en un matrimonio y ese matrimonio se ha levantado y de momento un día se acercan donde ti y te dicen, pastor, nos vamos de la iglesia. Y eso con el tiempo va creando un nivel tan profundo de desconfianza, al punto que he conocido tantos pastores que, escucha, tratan de hacer la labor pastoral sin amar a la iglesia, sin amar a las personas que están allí. Y cuando usted no ama a las personas que están allí, y escuche, algunos no son fáciles de amar. Algunos han sido enviados por Dios para probar nuestro medicamento del corazón. ¿Verdad que sí? Eso es así. Pero escuche, cuando usted no ama a la gente que sirve, no solamente usted va a llegar al punto de manipularlas, usted no va a tener límites, no va a tener un vallado alrededor suyo para usted protegerse, para poder seguir amándole a ellos. Por eso este punto es tan importante. Número 3, Dios quiere que seamos completamente honestos. Y la razón es que no existe tal cosa como honestidad parcial o integridad parcial. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Jehová aborrece la lengua mentirosa. Proverbios 6:16. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Levíticos 19. Y a veces, amados, lo hacemos de las maneras más sutiles. Es más, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Cuando la hermana María se nos acerca y nos dice, pastor, por favor, ore por mi hija que está muy enferma. Y le decimos, sí, hermana, vamos a orar. Pero verdaderamente no oramos por la hija de la hermana María. Cuando le decimos a la gente, estuve orando por ti, cuando realmente lo que estamos diciéndole es, no te he visto en varias semanas. ¿Dónde has estado?
Y sutilmente y a veces sin darnos cuenta, fallamos en la vida que Dios espera de nosotros. Ahora, en este punto tal vez usted esté pensando, Carlos, pero tú lo que me estás hablando es de una vida perfecta. Nosotros no podemos ser perfectos aquí en la tierra. Y usted tiene toda la razón. Una persona íntegra no es una persona perfecta, pero es una persona que al fallar ha desarrollado la capacidad de sacar su ego del medio y decir, yo me equivoqué, fue mi culpa. Eso es una persona de integridad. El problema está que cuando fallamos en nuestra integridad, nuestro ego, nuestra arrogancia, nuestra pretensión está en el mismo medio y no nos permite arrepentirnos libremente. Eso no fue lo que yo quise decir. Es que tú me malentendiste. Cuando en realidad no estamos siendo lo totalmente honestos como Dios espera de nosotros. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Usted ha notado, por ejemplo, que la mayoría de los pasajes que yo estoy citando aparece dentro del concepto de integridad la palabra hurtar. Más tarde usted va a notar por qué, y le voy a explicar por qué esa palabra está ahí casi todo el tiempo. Número 4, ¿por qué Dios ha impuesto un estándar de honestidad absoluta? En primer lugar, porque Él nos ama. Y escucha, nada te va a proteger mejor en el ministerio que vivir una vida de integridad. Y de la misma manera en que predicamos que el amor de Dios lo cubre todo, escucha, una vida de integridad es la expresión de amor, del amor de Dios en nuestra vida. Número 2, porque Dios ha establecido un estándar de absoluta integridad, porque Dios nos quiere proteger. Nos quiere proteger del enemigo, nos quiere proteger del mundo y nos quiere proteger de nosotros mismos. Y en tercer lugar, porque Él tiene un plan para nosotros, escuche bien esta parte, basado en su carácter y no en el nuestro. Para que Esther pudiera ejercer su ministerio, tenía que ser reina. Y para que José pudiera ejercer su propósito, tenía que ser gobernador. Y para que usted pueda ejercer su ministerio, tiene que ser una mujer y un hombre íntegro. La pastoral requiere integridad. No hay forma en que usted llegue a la plenitud de su ministerio viviendo una vida con un carácter agrietado. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ahora, casi siempre la gente toma este pasaje fuera de contexto para tratar de explicarle a otros que Dios tiene tanta bendición para usted y todas esas cosas que usted y yo sabemos que no son tan bíblicas como la gente las quiere hacer saber. Pero lo que me llama la atención de este pasaje es que muchas de nuestras luchas ministeriales son prevenibles. Y esa prevención reside cuando vivimos esa vida de integridad. Número 5. La honestidad establece credibilidad para el evangelio. Filipenses capítulo 2, verso 15 dice, para que seáis
irreprensibles, que esa sería otra palabra para integridad, y sencillos, y hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En un mundo oscuro, la gente se enfoca en la luz. Usted, su vida, su testimonio, su manera de hablar, su manera de tomar decisiones, su manera de conducirse es lo que proyecta o no el carácter de Cristo en la vida de otras personas. Número 6, aún el más pequeño acto de deshonestidad es devastador. Lucas capítulo 16, verso 10 nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Yo quisiera hacer una pausa aquí y explicarles algo acerca de la integridad. Dios quiera, escúcheme bien, Dios quiera que cuando alguno de nosotros fallásemos en nuestra integridad, nos hundiéramos solos. A mí me encantaría pensar que cuando usted y yo falláramos en nuestra integridad, nos hundiéramos solos, pero eso nunca ocurre de esa manera. Nunca. Cuando un esposo le falla a su esposa, el matrimonio se destruye. Cuando una madre le falla a sus hijos y a su esposo, la familia completa se destruye. Cuando el líder de un ministerio falla en su integridad, todo el ministerio lo sufre. Cuando el pastor o la pastora de una iglesia falla en su integridad, la congregación completa se afecta y en algunos casos se destruye. Y cuando el presidente de una nación falla en su integridad, toda la nación sufre. Porque el problema con la falta de integridad es que succiona a todos los que están alrededor suyo en ese problema. Dios quiera que si usted y yo falláramos, nos hundiéramos solos, nos enterraran y nadie se enterara. Pero eso nunca ocurre así. Nunca. Cuando usted destruye su integridad, usted va a destruir la vida de otras personas. Mañana yo voy a estar hablando más profundamente sobre esto. Pero esto es sumamente importante porque tomar una decisión de caminar en integridad es algo esencial en la vida ministerial, no solamente por nosotros y por nuestro testimonio, sino por el bienestar y por la edificación de los que están alrededor nuestro. Número 7, la integridad agrada a Dios y Él honra a aquellos que tienen un corazón recto. Primera de Crónicas 29 nos dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Eso es lo que usted y yo predicamos todas las semanas. Y que la rectitud te agrada. Hace muchos años atrás, cuando cumplí 18 años, ahora tengo 52. Aun cuando parezco de 28, pero tengo 52. Yo estaba en San José, Costa Rica, ministrando el día que cumplí 18 años, y el grupo de hermanos que me estaba apoyando en esa administración supieron que yo cumplía años. Ahora, si usted me conoce por más de una hora, usted va a saber
dos cosas de mí. Número uno, que a mí me encanta el chocolate, y número dos, que me encanta la carne. Me fascina. Pero me encanta el chocolate. Oiga, y estos hermanos me conocían ya de varios años. Y mientras yo estaba dando un seminario el día de mi cumpleaños, ellos aparecieron en el entrenamiento con un pastel para celebrar mi cumpleaños. Por cierto, el pastel era hermoso. Cuando cantaron la cancioncita esa que cantan, Cumpleaños Feliz, me dieron un cuchillo y yo corté el pastel. Y cuando corté el primer pedazo, me di cuenta que el pastel era de fresa. Tal vez usted diga, pero don Carlos, no sea malagradecido. Por lo menos se acordaron de su cumpleaños. Aunque a usted no le guste el chocolate, por lo menos disimule. Escuche esto, amado. Si usted me quiere complacer a mí, usted me trae un pastel de chocolate. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me gusta. No es cuestión de ser malagradecido. Es como los esposos que el día de la madre le compran a la esposa un taladro. Pues, amado, ese regalo no es para la esposa. Ese regalo es para ellos. ¿Por qué yo te doy este ejemplo? Porque a veces nos pasamos años, en ocasiones décadas, orándole a Dios y diciendo, pensando, Dios mío, ¿qué yo puedo hacer para agradarte? ¿Qué yo puedo hacer para agradarte? Y nos pasamos trayéndole a Dios pasteles de fresa cuando a él le gusta el chocolate. Y aquí averiguamos cuál es el chocolate del Señor. Y que la rectitud te agrada. No es cuán hermoso tú puedas cantar, cuán elocuentes son tus sermones, si puedes predicar 3 horas o 4. Eso no es lo que le agrada. Lo que le agrada al Señor, mientras Él va escudriñando tu corazón y el mío, es la rectitud de ese corazón. Y yo sé que el que no tiene rectitud es el otro, es la otra persona. Tú eres recto, el otro es el que, es más, cuando yo hablaba al principio de todos estos casos de problemas morales, yo estoy seguro que algunos de ustedes pensaron, yo jamás voy a pasar por eso. Porque si yo estuviera en una posición como esa, ¿verdad? Yo tendría tanto cuidado. Escucha, amado, no te dejes engañar. Porque tú puedes llevar una vida entera viviendo de cierta manera y una mala decisión lo puede echar todo al suelo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Número 8. Una persona de integridad no necesita temer a la verdad. Proverbios capítulo 10, verso 9 nos dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Con el tiempo, uno va aprendiendo varias cosas que el seminario no te puede enseñar. Y una de ellas es que al principio, cuando la gente me atacaba como figura pastoral, yo siempre encontraba una falta en esas personas para explicar por qué me atacaban. Con el tiempo he descubierto que a veces esos ataques, aunque no sean 100% genuinos, tienen un elemento de verdad. Y en ocasiones Dios los usa para formar, para tallar, para lijar, para trabajar algún área de mi vida que me puede hacer mejor y me puede convertir en un más digno representante del evangelio.
Cuando tú caminas en la verdad, tú estás confiado, duermes tranquilo. No existe tal cosa como nadie se va a enterar. Porque la misma escritura nos confiesa que no hay nada oculto bajo el sol. Y escucha, tarde o temprano se sabe. Número 9, la integridad provee orientación y confirma la dirección de Dios. Proverbios capítulo número 11, verso 3 dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Una de las preguntas que usted y yo nos vamos a hacer toda la vida es ¿cuál es la voluntad de Dios? Y escucha, la voluntad de Dios nunca es inmoral, ilegal o antibíblica. Déjeme repetir eso. La voluntad de Dios nunca es ilegal, inmoral o antibíblica. No hay tal cosa como que Dios me habló porque mi secretaria debe ser mi esposa y no mi esposa. Eso no fue Dios. No hay tal cosa como que yo he trabajado tanto en esta iglesia por tantos años y a mí me pagan tan mal que yo debería tomar este dinero, esta ofrenda especial que me dio esta persona en la mano para la iglesia y debería quedarme con ella porque yo me la merezco. Eso no es correcto ni justificable. No hay tal cosa como que el dinero que le pertenece a la iglesia sea depositado en mi cuenta personal. No hay justificación para que yo me siente a dar consejería a una persona del sexo opuesto o una persona del mismo sexo que tenga problemas de identidad. No hay forma de explicarlo, pero hay una ventana abierta para que tu vida sea destruida. Por eso es que la integridad nos provee orientación y alineación con la voluntad de Dios. Porque es una vida de integridad fundamentada en una teología sólida, la que te va a poder señalar esto es correcto, esto no es correcto, no lo hagas, si lo haces. Hay cosas con las que tenemos que batallar, pero hay cosas de las que tenemos que correr. Esa es la diferencia entre David y José. David se tenía que enfrentar a Goliat y José tenía que correr de la esposa de Potifar. No todas las adversidades en nuestra vida son para que peleemos contra ellas. Y no todas las adversidades son para que corramos de ellas. Discernir en cuál debemos correr y en cuál debemos enfrentarnos está directamente relacionado con nuestro nivel de integridad. Número 10. La integridad nos rescata en los tiempos de dificultad. En Proverbios capítulo 11, verso 8 dice, el justo es librado en la tribulación. Y no tengo tiempo para explicarte profundamente sobre esto ahora, pero yo quiero decirte que luego de 30 años de ministerio, yo he visto esta palabra ser real en mi vida muchas veces. Cuando usted documenta las conversaciones que tiene, cuando usted puede tener testigos en conversaciones difíciles, cuando usted tiene unas normas claras de conducta, usted puede estar seguro que el brazo de Jehová va a estar con usted, librándolo de ese tiempo difícil, de dificultad y de tribulación.
huya de la tentación de ser deshonesto. ¿Cómo huimos de esa tentación? En primer lugar, orando y sujetándose al Espíritu Santo. Mira lo que Mateo 26 nos dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y dentro de nosotros hay un ser que nos lleva a la destrucción y un ser que nos lleva a la edificación. Y vence el que tú alimentes más. Una de las preguntas que siempre me gusta hacerle a pastores jóvenes cuando estoy en entrenamientos pastorales es esta. ¿Cómo tú sabes que lo que tú estás leyendo es un mensaje para la iglesia o es un mensaje para ti? Tantas veces he estado en iglesias que el sermón que escucho predicarse es un sermón que es solo para el pastor, pero al no haber discernimiento, lo predica como si fuera para la iglesia. De la misma manera, orar y someternos al Espíritu Santo es el primer paso para no meternos en situaciones donde la deshonestidad podría ser una alternativa. Número 2, rodéese de gente honesta. Algo que una vida de integridad va a hacer en su vida es que va a crear un filtro de con qué personas usted debe rodearse. Aquí en Primera de Corintios capítulo 15 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, dice lo siguiente, el que anda con sabios se vuelve sabios. Ahora bien, como el libro de Proverbios trabaja en contraposiciones, uno pensaría que la segunda parte del verso dirá que el que camina con necio se vuelve necio. Pero eso no es lo que dice. Lo que dice es que el que camina con sabios se vuelve sabio y el que camina con necios pagará las consecuencias. Y a veces, escucha bien esto lo voy a hacer con cariño y con amor. Es más, le voy a poner hasta un poco de anestesia. A veces son tus mismos colegas pastores que podrían darte uno de los peores consejos de tu vida. Porque escuche bien esto. Rodearnos de gente honesta va a ser la consecuencia directa de orar y sujetarse al Espíritu. Usted no va a poder discernir la integridad en otros si primero no hay una vida personal y una sujeción espiritual. Entonces, esto no es selección múltiple, es que una es la consecuencia de la otra. Las consecuencias de actuar sin integridad son muchas y variadas. La deshonestidad debería descualificar a una persona para un puesto de liderazgo. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Y si usted lee esas cualificaciones, yo creo que muchos de nuestros líderes tendrían que renunciar a sus posiciones en la iglesia. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Lo que me llama la atención de este pasaje es que no importa sobre qué cantidad de personas estos hombres de virtud lideran, los requisitos son los mismos.
Son exactamente los mismos requisitos, no importa la cantidad de personas que van a liderar. Eso es un principio que yo creo que debemos considerar en nuestro liderazgo personal como pastores y pastoras de congregaciones. La integridad prolonga nuestro liderazgo. La justicia del perfecto enderezará su camino. Y algo interesante que vamos a observar mañana más profundamente es que la integridad, escucha, se logra con un corazón humilde. ¿Y cuál es el problema con el corazón humilde? Oye, que el corazón humilde no le entusiasma mucho la idea de que lo sigan. Y mientras más humilde eres, más la gente te va a querer seguir. Y esa es la lucha del liderazgo de servicio, que para poder ejercitarlo requiere humildad y la gente le encanta seguir líderes humildes. Eso ha sido diseñado por Dios de esa manera, para que cultivando esa vida de integridad tengamos una dependencia absoluta del Espíritu Santo en nuestra vida. La gente aprende más por lo que somos y lo que hacemos que por lo que predicamos. El liderazgo es un ejercicio visual y no auditivo, porque hay predicadores que son una delicia para escuchar y una miseria para vivir con ellos. Déjenme repetir eso. Hay predicadores que son una delicia para escuchar y una miseria para vivir con ellos. Este pasado fin de semana, anoche, llegué a la medianoche de El Paso, Texas. Estuve este fin de semana con una denominación en un congreso pastoral y tuve una sesión con hijos e hijas de pastores. Y yo quiero decirte que yo hacía años que no lloraba tanto como en esa sesión. Estuve 3 horas con ellos y decidí solamente enseñar por 40 minutos y dedicar 2 horas y 20 minutos a hacerle preguntas y a escucharlos. Sus respuestas rompieron mi corazón. Escuchar jóvenes de 20 años decir: yo jamás voy a ser como mi padre. Y su papá era pastor. Jóvenes que nos confesaron que su padre pastor, cuando llega a la casa de la iglesia, si está molesto, agrede verbalmente a su familia y físicamente a su esposa. Hijos de pastores que me comunicaron este fin de semana que sus padres imponen manos sobre la gente que pasa al altar y los abrazan y los besan. Y han pasado años que no han hecho eso con sus propios hijos. Eso se llama hipocresía. Y eso es evidencia de una falta profunda de integridad. Yo no sé si usted sabe esto, pero el liderazgo es temporal. Usted un día no va a ser pastor de esa iglesia, ya sea porque lo envíen a otra, ya sea porque usted se retire o ya sea porque lo voten. Pero usted nunca va a dejar de ser el padre de esos hijos y el esposo de esa esposa. La integridad requiere que nuestra vida personal sea el lugar principal donde invirtamos y que de esa inversión entonces los dividendos revierten en el ministerio. Usted no es un buen padre porque es pastor.
Usted podría ser bueno un pastor si es un buen padre. Usted no es un buen esposo porque es pastor. Usted podría llegar a ser un buen pastor si es buen esposo. La integridad debe estar presente en todas las áreas de nuestra vida. Es importante ser honestos hasta en las cosas pequeñas. Voy a poner esto aquí. Y una de las cosas que nosotros vemos en nuestros países consecuentemente es el uso del soborno. Oiga, pareciera que en nuestros países las cosas no funcionan si no hay soborno envuelto. Y mira lo que la Escritura dice en Éxodo capítulo 23. No recibirás soborno. Escucha, yo no sé si usted necesita un exégesis en hebreo para explicar eso, pero yo creo que eso es bastante claro. Porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Proverbios 17 dice: el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de justicia. Entonces, tengamos cuidado con esta conducta que pareciera ser normal, pero es absolutamente ilegal, antibíblica e inmoral. ¿Cuáles son las bendiciones de vivir en integridad? Número uno, una relación más íntima con Cristo, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Segunda bendición es que hay bendición para la familia. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Y en tercer lugar, hay una vida de prosperidad integral. No confunda esa palabra con la falsa teología de la prosperidad. Lo que hablamos es de una teología, de una prosperidad integral. Que tu vida prospere como prospera tu alma. Proverbios 12 dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Y cuáles son las maldiciones que la Biblia habla acerca de aquellos que no practican la integridad? Número uno, hay una separación de Dios, y eso lo vimos al principio, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Número dos, una persona que no vive en integridad va a tener problemas familiares. Proverbios 15:27 dice: alborota su casa el codicioso. Y en tercer lugar, va a haber escasez. Y no estoy hablando solamente de factores económicos. Estoy hablando de factores morales, de factores relacionales, de factores sociológicos. Las riquezas de vanidad disminuirán. La vida es corta y la eternidad es larga. Lo que hacemos durante nuestra corta vida tiene un verdadero impacto para toda la eternidad. Ahora bien, estamos a punto de tomar un receso antes de dividirnos en grupos. Y Sergio, yo quería preguntarte si tú quisieras que tomáramos el receso ahora. Sí, perfecto. ¿Te parece? Sí. Entonces, cuando regresemos, hablamos del ejercicio. Gracias, pastor. Con mucho gusto. Quisiera pedir al pastor Daniel Bontes tenga la gentileza de tener una palabra de oración ahí desde el norte para bendecir lo que hasta ahora hemos escuchado, y luego hacemos la pausa de 5 minutos, por favor. Muy bien, pastor. Gracias. Padre, queremos darte muchas gracias en este momento por tu palabra, Señor, por el mensaje que hemos recibido esta mañana, por esta instrucción tan profunda, Señor, tan desafiante. Queremos disponer nuestra vida y nuestro corazón delante de ti. Queremos ser hallados fieles, Señor, delante de ti.
para continuar en este santo ministerio al cual tú nos has llamado. Queremos tener corazones humildes, sencillos, Señor, consagrados, para que tú seas glorificado en todo tiempo, para que tú seas manifestándote en nuestra vida, en nuestros hogares y en el servicio, Señor, que ofrendamos cada día, cada semana. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por lo que aún continúa, Señor, en este programa. Que sigas tú, Señor, hablando a través de tu palabra y a través del obrar de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. En 5 minutitos regresamos. Gracias. ¿Cómo está María Armando? Documento que él mismo preparó, él mismo lo preparó, el doctor John Harvey, para su uso personal, y yo como su discípulo tuve el gozo de poder recibirlo, y ahora yo quiero compartírselo a ustedes. Estas son 10 cosas por las cuales él vivía para mantener su integridad. Número 1 decía, practicaré lo que predico antes de predicarlo. Número 2, al utilizar material de otra persona, le daré el crédito. Número 3, llevaré cuenta del uso de mi tiempo y descanso. No sé si se acuerda que hace unos minutos atrás yo le dije que varios pasajes hablan de la palabra robar. Y es que en ocasiones ocurre una de dos cosas. O trabajamos más tiempo del que debemos, o trabajamos honestamente menos tiempo del que debemos. Número 4, practicaré respeto y manejo de riesgos en referencia a mi interacción con personas del sexo opuesto o del mismo sexo con retos de identidad sexual. Y hablando transparente y claramente, y esto es para los pastores y las pastoras, usted debe evitar a toda costa el tener interacciones solo o sola, ¿verdad? Con personas del mismo sexo, del sexo contrario, o personas que son del mismo sexo, pero que tienen retos de identidad sexual. Número 5, viviré una vida transparente. Déjeme decirle cómo eso se ve en mi vida, no necesariamente en la suya, en mi vida. Mi esposa tiene acceso a mi calendario, a todos los accesos a mi correo electrónico, a las cuentas de banco, a cualquier red social. Mi esposa tiene acceso a todo lo que hay en mi vida. En Oikos, la posición que ocupa mi esposa es que ella es mi asesora espiritual ejecutiva. Ella es la persona más importante con la que yo pido consejo y me asesoro antes de tomar decisiones. Usted debería vivir una vida transparente. Número 6, no compartiré chismes utilizando la excusa de una petición de oración. Número 7, no utilizaré como ilustraciones en mis sermones mis experiencias ofreciendo consejería. Número 8, no manejaré el dinero de la organización a ningún nivel o momento. Número 9, no exageraré en las ilustraciones de mis sermones. Y número 10, no fallaré en siempre darle la gloria a Dios. Ahora bien, yo quisiera hacer algo, si ustedes me lo permiten, y voy a parar de compartir, porque lo primero que quiero hacer es que quiero tomar estos 10 mandamientos de la integridad ministerial que me dio el doctor Harvey, y voy a ir al chat y los quiero compartir para que todos los tengan. A ver si ahí están en el chat los 10 mandamientos.
Escuche, estos 10 mandamientos los escribió el doctor Harvey. No los dictó el Espíritu Santo. Uno de los retos que yo tengo a veces con pastores es que le dan el mismo nivel de importancia o de seriedad o de cualificación escritural, por ejemplo, a comentarios bíblicos que a la Biblia, que a teólogos que a la Biblia. Escuche, un teólogo no es otra cosa que una persona que ofrece su opinión. Un libro teológico no es una extensión de la Biblia. Y estos 10 mandamientos no los escribió Moisés y no se los dio el Espíritu Santo. Esto es lo que el doctor Harvey entendió que para sus circunstancias ministeriales él tenía que cuidarse. ¿Me entendió? Por ende, déjeme ahora regresar a compartir esto. Aquí. Esto es lo que yo quisiera que hiciéramos cuando nos dividamos ahora en grupos. Número 1, en su grupo de discusión, definan cada uno de estos mandamientos y las implicaciones en su vida personal y ministerial. Y luego tome un tiempo en el grupo para ver, para usted desarrollar sus 10 mandamientos de integridad personal y ministerial. Y aquí yo me refiero con el segundo punto. Lo que me refiero es que es posible que sus circunstancias sean otras. Es posible que la forma de manejar esos mismos puntos sea distinto. Lo que quisiéramos lograr el día de hoy, en los minutos que vamos a estar divididos, es que usted pueda salir de este encuentro con un listado claro de pasos prácticos que, a la luz de lo que hemos visto en la palabra de Dios, usted a nivel personal y a nivel de la pastoral aliancista chilena, debemos tomar en consideración para ejecutar, para ejemplificar, para exhibir esa integridad personal y ministerial. Ahora bien, cuando nos dividamos por grupos, hay dos cosas que yo quiero decirle que tenga en mente. Número 1, cada grupo va a tener un líder, ¿correcto, Sergio? Escúcheme bien los líderes de cada grupo. La idea es, número 1, que puedan discutir estos 10 puntos. Número 2, que puedan desarrollar los suyos propios. La idea es que todos los que están en su grupo participen. Una de las razones por la que a veces yo estoy un poquito renuente a dividir los grupos en grupos pequeños es porque casi siempre hay una persona que quiere decirlo todo, quiere contar toda su vida, quiere contar todo lo que le ha pasado al perrito, a la esposa, a la suegra y todo el asunto, y no le permite a los demás conversar. Por favor, no mire a nadie, ya usted sabe quiénes son. No mire a nadie, por favor. Lo segundo, ¿verdad? Número 1, déle oportunidad al líder a todo el mundo a que participe. Y en segundo lugar, escúcheme bien, enfóquese en lo que los demás digan. Existe la posibilidad. Yo quiero decirle que ahora mismo hay 364 personas de nuestro ministerio de intercesión en Oikos que están orando por usted. Esta mañana yo me levanté muy temprano a orar por usted. Le escribí al grupo de intercesión y hay 364 personas orando por usted esta mañana. Y mi oración es que, como establece la Escritura, se dé un proceso de mutua edificación, donde cuando mi hermana Wilma hable, mi hermano Florentino escuche, y no solamente escuche a mi hermana Wilma, escuche la voz de Dios hablando a su corazón. Yo sé que usted tiene una congregación a quien ministrar, pero yo quiero decirle que usted tiene un colega también a quien bendecir. No hable mostrando cuán perfecto y santo es usted. Su ego no es necesario en este grupo. Vengamos con humildad a la presencia de Dios.
y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a crear un vallado para guardar nuestra integridad personal y ministerial. Sergio, ¿qué vamos a hacer para dividir este hermoso grupo de pastores y pastoras y comenzar a trabajar? Entiendo ahí que el pastor Leo nos va a estar haciendo ese trabajo. Sí, están listos los grupos. Así que los voy a enviar a la sala, ¿ya? Van a estar en sala. Por favor, nombren y mencionen inmediatamente un encargado, ¿ya? Moderador del grupo. Y tenemos 15 minutos. Ya, yo sé, estimados y estimadas, que todos estamos con tiempo ajustado, van agendados esta mañana, pero les animamos. Les animo. Siempre es bueno tomarse un tiempo también para conversar. Creo que el tema también ha sido bien desafiante, así que les invitamos a que puedan extender su tiempo más allá de lo que tenían pronosticado. Nos vamos a pasar unos minutos, ¿ya? Sé que no hay problema en eso. Se van a ir a la sala de reunión entonces. Deben aceptar en su pantalla, ¿verdad? Ingresar a la sala.